Amantes de la esférica, Enamorados de la redonda, galanes del balón, o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote. bienvenidos a Ingolvidables, un podcast donde el fútbol y la nostalgia se convierten en uno. Normalmente no lo grabamos en una playa y hoy tampoco es el caso, porque esto es un croma. Exacto, yo soy Sergio Fernández. Y yo soy Daniel Aragón. Hoy, especial, fin de verano, hablaremos sobre Zico. Eso es. Bueno, Dani, habrá que dar, no sé, algún tipo de explicación. Estas ropas que son. A ver, sinceramente, queríamos hacer un podcast un poco diferente en esta ocasión y aprovechando que se acaba el verano, hemos venido a esta Playa. caribeña, Sí. de donde queráis, porque al fin y al cabo es un croma, no sabemos de dónde es esta foto. Si queréis podemos poner aquí, yo que sé, vamos a quitar un segundo el croma. No, que si no nos ponen memes, no quitamos el croma. Estamos en una playa, la cual hace un calorcito que flipas, aquí en el chiringuito de Ingolvidables. Y bueno, poco más que añadir, Sí, ¿no? o sea, hemos querido decir, como tú has dicho, hemos querido hacer un especial fin de verano y con el motivo de este especial, pues hemos querido hacer sobre un jugador, pues que nos llame un poco, nos lleve un poco a eso, al verano, Directamente a la playa. a la playa. Pues por eso, en el episodio de hoy, para acabar con el verano, porque nosotros lo estamos grabando a un 24 de septiembre, es decir, queda Estamos nada. más cerca de octubre que de julio. Sí, pero bueno, no, porque ya nos viene bien. El fin de verano se acerca en unos días, porque empieza el otoño ahora en nada. Entonces, a día de 24 de septiembre, esto nos viene como anillo al dedo. Sí. Entonces, con motivo de esto, el jugador que nos llamaba la atención y nos llevaba a ese tipo de pues playa, verano, es Zico, jugador brasileño, fútbol playa, que ya explicaremos. Jugó en fútbol playa, y que entonces jugó- claro, es perfecto. Y jugó toda la mayoría de su carrera en Brasil, así que por ello el episodio de hoy va sobre Zico. Es más, hay gente aquí detrás de las palmeras jugando al fútbol playa que yo los he nos visto ha llevado antes. un pelotazo ya, pero sí. Sí. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio, como es normal. Sí, algún día deberíamos empezar por el final, pero no va a ser el caso hoy Vamos a- porque no queremos que os perdáis. No vamos a construir la casa por el tejado. Empezamos por sus inicios. Él, Zico, para la gente que no lo sepa, se llama. Perdón, me voy a quitar los gafas, que esto Sí, pues era una cosa del principio y no me he acordado. Él se llama Arthur Antunes Coimbra, pero se le llama Zico. porque su hermana pequeña no sabía Su decir Zico. Exacto, su hermana pequeña, cuando eran unos niños, pues no entiendo de dónde le viene el nombre, pero de Arthur a Zico, bueno, su hermana no sabía pronunciarlo y le llama así. Claro, Pero porque bueno, tú dices, ¿Antunes se parece a Zico? No. ¿Arthur se parece a Zico? Tampoco. No. ¿Coimbra se parece a Zico? No. Pero la verdad que el nombre está muy chulo, a mí me gusta. Bueno, Zico nació en marzo de 1953 y es una de las máximas leyendas del fútbol brasileño. Y a lo largo de este episodio pues iremos repasando y desgranando un poco lo que ha sido su carrera. Él nació en Brasil, como hemos dicho, en Río de Janeiro, y desde un inicio él ya disfrutaba de jugar al fútbol, sobre todo por su padre, que le inculcó mucho pues, los valores y la pasión por el fútbol, sobre todo porque su padre era muy aficionado al Flamengo, al club, de uno de los muchos clubes que hay en Río de Janeiro, de su ciudad natal, y su padre ya le inculcaba esa pasión por el fútbol y sobre todo por el club de regatas Flamengo, que es como se llama el club. Y voy a decir sobre los inicios de Zico, yo no sé si es el caso, pero yo confío en que a alguien que esté escuchando esto le pasó lo mismo que a mí. Yo de pequeño, cuando era un niño, no conocía a Zico y lo conocí gracias a cuando jugabas al FIFA. Al Classic 11. Exactamente, y decía el comentarista, Zico, y ahí fue cuando me dio por saber quién es esta persona. Hostia, es algo que tú dices, a la gente de antes a lo mejor te dicen, no tienes ni idea de fútbol si no sabías quién es Zico. Bueno, tenía 9 años, a ver, era diferente. Nada más, yo lo descubrí eso, FIFA 13 de la Wii, Classic 11, imagínate la cara que tenía que tener Zico, pero bueno, como os digo, él empieza a interesarse por el fútbol ya desde un inicio, siendo muy pequeño por su padre, y empieza a practicarlo, pues yo entiendo que como cualquiera, muchos de nosotros, en las calles de Río de Janeiro, practicando el fútbol de calle, allí en su barrio. Bueno, como muchos de nosotros en las calles, Sí, porque en las calles de Río de Janeiro yo no estaba. Claro, yo tampoco, pero entiéndeme, en la calle, cerca de su casa, en alguna plaza. Y un poco más adelante, con un poquito más de edad, él empieza a jugar a fútbol sala, que esto se da muchas veces en los futbolistas profesionales brasileños. Muchos salen de allí. Por ejemplo, Coutinho, Ronaldinho, Neymar y, si no me equivoco, Marcelo también. Ese no me lo sé. Marcelo empezó Y en por el eso Fluminense en normalmente fútbol sala. tienen tanta calidad, porque en el fútbol sala se requiere en plan Pisadas. Sí, mucha correcciones. técnica. Sí. Se requiere mucha técnica. Por ello, él empezó a jugar en el fútbol sala y él no entra en el Flamengo, que es donde empezó su carrera como futbolista de fútbol 11,
hasta 1967, que es cuando él, siendo un poco niño, entra allí, porque un ojeador lo ve jugando a fútbol sala y cuentan que él jugaba muy bien a fútbol sala, en un partido marcó muchísimos goles y el ojeador le dijo: esto que acabas de hacer jugando a fútbol sala, quiero ver si eres capaz de demostrarme que puedes hacerlo jugando a fútbol 11 o fútbol... Ahora no estoy seguro, pero creo que Ronaldinho tuvo un caso muy parecido de que tuvo un partido de fútbol sala que metió 10 goles, pues. Exacto, sí, o fue sí. en fútbol 7, a lo Pues mejor ya lo me de estoy Zico- columpiando, lo de Zico pero va fue por algo ahí. similar. Lo de Zico va por ahí, metió una cantidad exagerada de goles en un partido de fútbol sala y vieron que ese chaval tenía talento. Y dijeron, vamos a ver si es capaz de hacer lo mismo jugando en un campo de césped. No sé si fútbol 11 o fútbol 7, porque con esas edades juegas a lo mejor con dimensiones más Y reducidas. también la época, hay veces que a los niños pequeños a lo mejor Claro, no lo ponían directamente en fútbol 7 y ya iban al 11 directamente. Directamente lo que hizo esa prueba, jugar en fútbol con césped, con otros chicos, y también hizo una actuación, vamos, es que deslumbró a la gente que estaba allí presenciando aquel entrenamiento, aquella prueba, y eso le sirvió para que en 1967 Arthur, como mejor conocido como Zico, ya empezaba a usar ese mote. Muy típico en Brasil, que normalmente muchos jugadores se les conoce por el mote. Por Sí. ejemplo, Pelé era Edson Edson Arantes, Arantes. Don Nascimento, y se le conoce como Pelé. Pues ya él ingresó al filial del Flamengo y ahí empezó su carrera como futbolista. ¿Qué pasa? Él desde un principio tenía muchos problemas con su estatura y con su peso. ¿Por qué? Zico viene de una familia en la que eran una familia de 9 miembros, ¿eh? Es decir, son sus 2 padres y son 7 hijos. Es decir, él tenía 6 hermanos y hermanas y él venía de una familia muy humilde. Comienzo a entender por qué a la hermana le costó aprenderse el Claro. nombre. Si era pequeñita, aprenderse tantos nombres igual le costó un poco. No era por problemas de dicción, sino por problemas de memoria. Sí. Claro, o sea, la pobre hermana no daba abasto con tantas personas en casa. Pero bueno, él, debido a era una familia muy humilde y de tantos miembros, que directamente tenían difícil acceso para comida, para mantenerse, para Sí. agua, las necesidades básicas de una familia. Entonces, Zico era un chico que con 13, 14 años estaba muy delgado y tenía problemas de fuerza, de crecimiento, o sea... Y eso, claro, muchas veces da problemas en el fútbol. Por ejemplo, todos sabemos, Messi fue directamente un problema de una enfermedad, pero por ejemplo también Antoine Griezmann le rechazaron de muchísimos equipos en Francia, por ser bajito, por ser enclenque y demás. Antes, ahora también, pero sobre todo antes se tenía una percepción de que el futbolista debía ser alto, fuerte. Luego este mito se ha roto, por ejemplo, con el Barça de los bajitos, que le llamaban y demás. Pero, por ejemplo, eso, Griezmann lo rechazaron en muchísimos equipos de Francia por ser día de pequeño. hoy no puede, yo creo que no pasa tanto, pero si le pasó a Griezmann, imagínate, principios de los 70, era una persona bajita, tú directamente no juegas, tú directamente tal. Entonces, ¿qué pasó? El Flamengo le propone a Zico, porque están interesados en él, o sea, la calidad es innegable, entonces le proponen un plan de desarrollo físico para que él intente mejorar y pueda ser futbolista del primer equipo. Entonces, el plan consiste, hay una parte, buena y mala, hay una parte que sería lo normal, pues proponerle una dieta en volumen, que el chico empiece a comer y crezca, y la otra parte... La parte exagerada, que es, aparte de la dieta, vamos a intentar estimularte con hormonas, con otro tipo de... Y claro, si es el caso, que es lo que hemos dicho, por ejemplo, Messi tenía una enfermedad y lo necesitoma, pero Zico en teoría no tenía nada. Que estaba delgado, o sea, claro. Esto se hace simplemente que tú comiendo y que comiendo más, al fin y al cabo acabarás ganando peso. ¿Qué pasa? Que el Flamengo quería resultados inmediatos y que ese chico en poco tiempo... Y al final tiempo, los obtuvo. Sí, pero que lo que querían era que ese chico en poco tiempo ya empezara a servirles como futbolista. Entonces, aparte de las dietas de volumen, pues empezaron a darles inyecciones de esteroides. Claro, tú imagínate a un niño pequeño, además, si ya esto afecta... un chaval, tampoco tenía 9 años, pero tú imagínate un adolescente de 15, 16 por allí, que empieces a darle esteroides. Si esto le afecta a un adulto... Claro, como si fuera un culturista, el chaval tendría que, tú tendrías que verlo, al cabo de los 6 meses se compararía con los chicos de sus equipos, con los rivales contra los que jugaba, y tendría que ser un armario comparado con los otros chavales. Hombre. Tú imagínate, es que esto no es algo que se rumoree ni nada, él directamente, años después, en una entrevista, declaró lo siguiente, leo literal para no dejarme nada. Desde que empecé mi carrera, con 16, 17 años, recibía 2 o 3
intervalos de inyecciones bajo supervisión médica. O sea, imagínate, me daban más fuerza para entrenar y gané masa muscular sin perder velocidad ni agilidad. O sea, imagínate, salió ganando por todos lados. O sea, porque tú puedes decir, Es que además estamos... me pinchaba pero perdía fuerza al hacerme más grande, nada. O sea, la agilidad y la velocidad la conservaba y aún así ganaba peso y se hizo más grande. Y además estás comparando lo que hemos dicho de casos. El otro caso, el de Messi, es una enfermedad y no le pinchaban esteroides, Claro, le pinchaban hormonas para Crecimiento. tal, lo que le faltaba en el cuerpo que tiene una persona normal. Yo no nazco con esteroides dentro, ¿sabes? Claro, no. En lo que concierne ya meramente a lo futbolístico, lo deportivo, él debutó en 1971 con 18 años, es decir, él ingresa en el 67 y está 4 añitos, 5, hasta que llega su debut en 1971 con 18 años, como digo, y no tardó mucho. Fue llegar y besar el santo. No tardó mucho en ganar un trofeo, porque en 1972 formaba ya parte del primer equipo del Flamengo y ganó el Campeonato Carioca, que esto no es un torneo... De baile. No, y no es un torneo reconocido oficialmente, quizá como un torneo de... Bueno, como se podría ser la Liga Serie A de Brasil o la Libertadores. Es un torneo que se juega en los que compiten solo los equipos pertenecientes al estado de Río de Janeiro. Sí, porque en plan, mucha gente cree que Carioca es entero Brasil porque así le llaman directamente, pero creo que Carioca únicamente son la gente de Río de Janeiro. Entonces, eso es un torneo, ya te digo, no es oficial del todo, es oficial en el estado. Es pero... un torneo que sinceramente, de los que hemos hablado a lo largo del programa, Campeonato Carioca, para mí me parece que adelanta como mejor nombre a Papa John's Cup. Sí, ya lo hablamos. Campeonato Carioca, a mí me parece que ha adelantado a Papa John's Cup, que hablamos en el anterior. Está muy guapo el nombre. Pues en 1972, como tú has dicho, debutó en el 71 y en el 72 fue llegar y besar el santo, porque se llevó aquel campeonato, fue el primer título de su carrera con Flamengo y lo ganó con apenas 19 años y nada, perteneciendo a uno de los equipos más grandes de Brasil, que es el Flamengo, uno de los equipos más históricos. Que en aquel equipo, por cierto, en 1972, estaba Vanderlei Luxemburgo. Que contra todo pronóstico no era de Luxemburgo. No, Vanderlei Luxemburgo, supongo que la gente lo sabrá y para quien no lo sepa, es ahora mismo el director técnico, a día de hoy sigue entrenando, es entrenador, pero en 2004 fue uno de los entrenadores de aquellos que pasaron entre muchos por el Madrid de los Galácticos. Y duró nada, es un tipo que en el Madrid tuvo buena suerte, duró muy poco, porque bueno, se metió en un vestuario, que eso es para hablar otro día, lleno de estrellas, que el pobre hombre no podía hacer nada, no le hacían ni caso, yo creo. Y que no se confundan los Galácticos de entrenador, porque si compartía plantilla con Zico, complicado que compartiera plantilla con... Claro, sí. con los Galácticos de entrenador, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que en aquel entonces, él, como hemos dicho, ganó en el 72 este primer campeonato. Y el 72 en Brasil es un año muy Difícil. marcado En el para la 70, historia del fútbol brasileño. En 1970 habían ganado su tercer mundial en su historia y en el 72, a la misma vez que Zico pues estaba ganando su primer título, Pelé se retira de la selección. O sea, no se retira del fútbol, se retira del apartado internacional con la selección. Y claro, en Brasil, después de tantos años viendo a Brasil ganar 3 mundiales con Pelé en todos ellos, la gente... Habrá que buscar una nueva figura para claro, seguir. la gente empieza a tener un sentimiento de orfandad, de nos hemos quedado sin nuestro referente de la selección, quién va a ser ahora quien lidere a la canariña. Entonces, empiezan a ver en aquel chico, con el paso un poco de los años, en el 72, en el 73, en el 74, que hay un chico en Flamengo que lleva el 10 a la espalda. Que se mete este... No, que que empieza, es muy bueno, es que muy tiene bueno. una calidad espectacular. Y empieza a hacer cosas que poco antes había visto un jugador así. Entonces, Poco antes solo se había visto a Pelé. A Pelé. O sea, no había un jugador como Zico en aquella época. O sea, principios de los 70 y sobre todo en Brasil, que era donde la gente más veía fútbol para fijarse en los jugadores brasileños, porque no pasa como ahora, que hay brasileños por Europa y tal. Normalmente en los años 70 quien jugaba en Brasil, en la selección Se quedaba en Brasil. eran en la liga, porque estaba mucho más potenciada que ahora la liga brasileña. Claro, luego pasó lo de los futbolistas extranjeros al europeo que ya podían ir y claro, ahí se desmontaron las ligas, pero en su momento, años 70-60, las ligas sudamericanas eran súper potentes y la brasileña una de las que más. Y le dijeron a Zico, oye, Zico, no abras el periódico de hoy, sin presión. Te acaban de poner el Pelé blanco, sin presión. Claro, es que a pesar de todos los halagos,
Porque a ver, que te digan que eres el Pelé Blanco, es decir, el sucesor de Pelé, No hace gracia esta presión. no le hacía gracia. O sea, a pesar de recibir todo tipo de halagos o de muestras de cariño, él las rechazaba, porque es que sentía una presión enorme. Recordemos, es que debutó con 18 años y ya por los pocos años de debutar, teniendo 20 y pocos, ya le estaban poniendo la corona para suceder a Pelé. Entonces, él no hacía ni pizca de gracia. Ya la gente hacía comparaciones, lleva el 10 en Flamengo. Debo decir que un poco curioso por parte de los brasileños decidir el apodo, o en vez de focalizarse en la calidad futbolística de Pelé, focalizarse en el color. Pelé blanco. El Pelé Blanco, pues ya está. Podrías haber dicho el Pelé El no Pelé sé, de Flamengo. El Pelé de Río. Sí, la verdad que aquí los brasileños estuvieron... Bueno, curiosos. Cosas de la época. Cosas de la época. Cosas de la época. En 1977, tras llevar unos años Zico jugando en Brasil, saliéndose, no llegó a ganar muchos títulos durante esos años, pero a nivel individual se salía. Que tenía la presión, pero aún así, aunque no le gustara la presión, era buenísimo. Exhibición tras exhibición cada fin de semana. O sea, era increíble. Por aquel entonces, Pelé seguía jugando hasta que en 1977 se retira Pelé ya en Estados Unidos, cuando emigró y se fue a jugar a Cosmos. En 1977 decide retirarse ya de manera definitiva, no de la selección, sino definitiva del fútbol. Bueno, del fútbol brasileño, porque es lo que has dicho tú. Pero prácticamente se retiró del fútbol en Estados Unidos. Luego lo del Cosmos fue más tarde. Se retiró ya definitivamente del fútbol. Es verdad. Entonces, si de por sí ya tenía presión, aquella vorágine de ilusión y de optimismo de la afición brasileña hacia Zico no hizo nada más que aumentar todavía, porque si tenía esa presión, pero seguía jugando Pelé, bueno, decían, tenemos la ilusión o la gracia de poder verlo, aunque no sea en la selección cada fin de semana. Ya no está. Ahora ya no está definitivamente. Entonces, la gente empezó a revolucionarse todavía más. Y esto es una cosa curiosa que se dio, es una desgracia que sucedió 2 años después, con Pelé ya retirado. En 1979 hubo unas desgracias en la región de Minas Gerais, que es la región, el estado donde está el Atlético Mineiro. Sí. Pues hubo unas catástrofes debido a unas inundaciones con la lluvia, que hubo muchas muertes y muchos demás. muertos. Entonces, aquel año, 1979, se decide organizar un partido benéfico. Y invitaron a Pelé. Claro, enfrentando al Atlético Mineiro, equipo de la región, contra Flamengo. Invitaron a Pelé, pues también para generar que la gente fuera al campo, que por si era un partidazo, Pero claro, traer a Pelé del retiro, sacarlo del retiro para que vuelva a jugar. Y luego verlo junto a Zico. Exacto, eso es lo que iba a decir. No es que viniera a jugar con Atlético Mineiro, es que Pelé, ya no sé si por todas estas comparaciones que había y tal, tenía que elegir uno de los dos equipos. Pues Pelé jugó con el Flamengo y se puso la camiseta del Flamengo. Es la primera vez que Pelé se puso la camiseta de un equipo brasileño que no fuera el Santos. Y además el Flamengo respetó mucho la figura de Pelé y decidió Zico dar un paso al lado. Normalmente llevaba la 10 y dice, yo hoy me pongo la 9, la 10 es de Pelé. Pelé jugó con el número 10 a la espalda y Zico se puso el 9, a pesar de ser media punta, pero bueno, ya era un detalle. Es decir, aquel partido era benéfico, pero era para disfrutarlo. Para recaudar, pero sobre todo para disfrutarlo. Aquel partido acabó con un 5-1 de Flamengo hacia Atlético Mineiro. Claro, es lo que tienes si pones a Pelé y Zico jugar juntos. Pero no te creas, el partido lo empieza perdiendo Flamengo 1-0 en la primera parte. A los pocos minutos de empezar, se adelanta Atlético Mineiro con un gol, que es una jugada, balón lateral, la ponen pase de la muerte, el punto de penalti. Sí. Marca Atlético Mineiro y se hace no un silencio en el campo, porque la gente lo celebró y lo gritó, pero era como, ostras, me rayo. Se han adelantado Atlético Mineiro y en Flamengo tenemos a Pelé y a Zico. El partido lo acaban remontando 5-1. Y una cosa curiosa que pasó aquí en aquel partido es que el gol del empate, el 1-1, viene de un penalti. Le hacen un penalti a Flamengo y hay que tirarlo. Y en aquel momento, cuando el árbitro pita el penalti, se empieza a escuchar un rugido por toda la grada, un rumor, un rugido. Y la gente, te paras a escuchar y todo el estadio diciendo Pelé, 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 para que Pelé agarrara la pelota y tirara aquel penalti. Y marcaron gol con la camiseta de Flamengo. Claro. Fue el mismo Pelé el que sabía que en aquel partido, a pesar de que él era un poco la estrella, no quería ser protagonista, y jugando con la camiseta de Flamengo le cedió el balón a Zico y le dijo, tíralo tú. Entonces, por tanto, perdimos la oportunidad de que Pelé marcara un gol, aunque sea en un partido amistoso benéfico,
con una camiseta que no fuera la del Santos en Brasil. Y también imaginar la situación, o sea, era como también, no sé, simboliza casi que le estaba pasando el testigo. Sí. Zico ya estaba presionado, decía, no me gusta la presión. Te viene Pelé con el número 10, con la camiseta de tu equipo, te da el balón y dice, hijo, tírala tú. ¿No quieres presión? Pues toma ¿No, dos no tazas. quieres presión? Pues Toma toma. dos tazas. A pesar de la creciente ilusión y presión sobre Zico, no fue a partir de 1980 donde empezó a ganar. O sea, él tenía esta presión y jugaba bien, ¿eh? Lo que pasa es que no conseguía ganar. Claro. Él no tenía, bueno, pues tenía mala suerte, en Liga no la Bueno, ganaba. a lo mejor el equipo no acompañaba, lo que sea. Claro, y él, ya con Pelé retirado después de este partido, un año después, en 1980, consigue ganar su primera Serie A brasileña, que son ¿cómo se llaman allí? Las ligas. La liga. Y ganó su primera liga en 1980, saliéndose, o sea, siendo uno de los referentes, siendo uno de los mejores jugadores de la liga. Y a partir de aquí empezó a ganar, ya hasta el final de su carrera, un montón de títulos. Porque en 1981, tras haber ganado en la temporada anterior, como digo, la Serie A, gana la Copa Libertadores. Y siendo capitán. Y siendo capitán del equipo, es decir, levanta la Copa Libertadores. La final fue contra el Club Deportes Cobreola, un equipo chileno. Que yo creo que es una final que es muy, muy de la época. Sí. Porque es una final la cual, además de que no es a partido único, tiene un partido de desempate y además tiene una conclusión curiosa. Primer partido, ganan los chilenos 2-1, ¿era? Sí, ¿verdad? Luego, la vuelta, Flamengo consigue poner el empate. No, perdón. La ida la ganan 2-1 Flamengo, sí. marca 2-5 Y la vuelta los chilenos 1-0, sí. 2-2 en el total. Los dos goles, marcó los dos, uno de penalti, marcó 2 goles, ¿eh? O sea, ya en una final 2 goles. El partido de vuelta, como dices, lo pierden 1-0. Para demostrar todavía más que es de la época, no había gol doble. Claro, y fuerzan el tercer partido, un partido de desempate, y aquel partido de desempate se resolvió con un 2-0 a favor de Flamengo y otra vez de nuevo los 2 goles de Zico, siendo el MVP de aquel partido y en general de la final a 3 partidos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, siendo capitán marcó 4 goles en 3 partidos, nada mal, y como capitán levantó la Copa Libertadores para Flamengo, dándole el derecho a acceder a la Intercontinental. Que es lo que conocemos ahora como el Mundial de Clubes. Claro, que la Intercontinental o el Mundial de Clubes yo creo que es un trofeo que se le daba mucho más valor antes que en cambio como se pasa ahora. Hay que ver con el nuevo Mundial de Clubes que quieren Claro, hacer. ahora A lo 2025. mejor gana más valor, pero claro, la Intercontinental era el campeón americano contra el campeón europeo. Y ahora el Mundialito está todas las fases previas y que también hay equipos del resto del En mundo. parte es justo porque permites que equipos Porque es mundial de verdad. Claro, equipos asiáticos, equipos de Oceanía, equipos africanos compitan, pero claro, a la gente no le hace tanta gracia quizá como antes. Yo creo que ha perdido más el valor más que nada porque los equipos sudamericanos han perdido mucho. Exacto, yo creo no por el formato sino por el nivel, porque antes los equipos sudamericanos le competían y los equipos sudamericanos le dan el valor yo creo que tiene que tener a este torneo, porque Boca, por ejemplo... Ahora tiene todavía más valor para Claro. ellos porque es más complicado, porque Exacto. se llevan sus jugadores. Pero ahora los europeos lo ganan y es, bueno, el mundialito, es que se le llama mundialito, por lo menos aquí en España muchas veces se le llama mundialito. Pero Boca, por ejemplo, tiene una intercontinental y le da un valor, dice, somos campeones del mundo. Ya. Somos campeones del mundo. Entonces, aquella final de la Intercontinental de 1982, por haber ganado la Libertadores y la Copa de Europa en el 81, fue entre Flamengo y Liverpool. El Liverpool ganó la Copa de Europa contra el Madrid aquel año y Flamengo, como hemos dicho, contra el Club de Deportes Cobreola. Aquel partido fue exagerado. Fue un 3-0 de Flamengo, que ganó la final, siendo Zico el MVP de aquel partido. Y en aquel mismo año también disputó el Mundial de Selecciones, pero no tuvo la misma suerte. El Mundial 82 en España se lo llevó Italia. Tuvo muy mala suerte porque en aquel Mundial, Brasil tenía un bastante buen equipo, porque por ejemplo coincidió con Sócrates ya en el 82 en la selección, y tuvo muy mala suerte porque Zico, ya debido a esta presión que empezaba a tener por ser el sucesor de Pelé, se sobreexcedió entrenando y tuvo una lesión que no le permitió jugar el partido por el tercer puesto, que Brasil quedó tercera en el Mundial de España y no lo pudo jugar por aquella lesión, o sea, por querer entrenarse de más, quiero ser el mejor, quiero demostrar que puedo, a pesar de que no llevaba bien la presión y no quería tenerla, pero una vez la tienes encima,
bueno, él intentaba demostrar que podía tener buen nivel con la selección. Pero la verdad que Zico, en plan, cumplió la verdad con la presión, salvo en los mundiales, pero al fin y al cabo sí. Pelé tenía 3 mundiales, ni habiendo ganado 2 cumpliría Es que la promesa de ser no va a haber- Pelé, porque no no va a haber otro Pelé. No va a haber nadie que pueda. Es que ya no superarlo, ni igualarlo o quedarse a medias de lo que hizo Pelé. Porque ganar 2 ya sería un exitazo, ganar 2 mundiales. Bueno, tras el Mundial de España 82, empieza la 82-83, y aquella campaña vuelve a alzarse con el título de Liga en Brasil, con la Serie A. Y es el final, o sea, el título lo ganan de una manera surrealista. Porque en aquel entonces esto se decidía no como ahora, que es una liga regular y el que tiene más puntos en la última jornada se lo lleva. Esto se decidió que en los últimos partidos se hace una final, Tipo a ida y vuelta entonces la final era entre Flamengo, donde estaba Zico, y Santos. el equipo legendario de Pelé. Claro, es verdad, Pelé ya no jugaba, pero bueno, para más trínguli en esta Al pobre Zico le escribieron la vida, Sí. estaba guionizada. Pues prácticamente. la final de aquella liga fue contra Santos y fue, como decíamos, el partido de ida y vuelta lo gana Santos por 2-1. El gol para recortar distancias en la ida lo marca Zico. Y tenía que Flamengo que remontar el partido de la vuelta ganando por 2 goles. Cualquier resultado le valía siempre y cuando ganaras por 2 goles, porque no había goles dobles ni nada. Te tenías que quedar por encima del resultado. Entonces, el partido de vuelta lo resuelve Flamengo con una exhibición. El partido lo gana 3-0, a pesar de que Santos tuvo alguna llegada y alguna acción polémica que le pitan fuera de juego cuando un jugador se quedaba delante del portero. O sea, he visto el partido resumido. No, la verdad que en la época los arbitrajes eran curiosos. He visto el partido resumido y yo creo que, a pesar de las llegadas de Santos que tuvo, yo creo que Flamengo, o sea, es justo ganador de aquella final. Entonces, ganan 3-0 y hasta los últimos minutos había aquella sensación de Santos de a ver si podemos acabar de llevarlo nosotros, podemos darle de nuevo la vuelta, porque se pusieron 2-0 y claro, con el 2-0, si Santos marcaba otro, había empate y a lo mejor se iban a la prórroga y tal. Pero hasta que no llega el 3-0, que ya es a falta de pocos minutos para el final, ahí es cuando se lía. Con el 3-0, Flamengo lo tiene prácticamente ganado. Necesitaría 2 goles de Santos para forzar a una prórroga a falta de pocos minutos. Y ahí es cuando se lía. Porque marca el tercero Y el empieza a haber una se tangana. calienta. Exacto, empieza a haber una tangana ya por parte de los jugadores de Santos, que iban un poco cabreados por ellos mismos, porque estaban perdiendo, y un poco por la situación arbitral. Y a eso se le suma la olla a presión que era el público. En aquellos partidos de la época no había tanta seguridad como hay ahora, que salta uno al campo, sale un segurata corriendo. No, aquí en la época además no fue que saltó uno. No, Saltaron muchos. empezó a saltar gente al campo. O sea, no hubo una invasión de campo como tal, pero aquí en lo que son los banquillos empezaba a saltar gente y había los de seguridad intentando apartar, algunos se coló en el campo y algún aficionado se ve en las imágenes discutiendo con gente de Flamengo, Sí, discutiendo con gente de Santos, y ahora los jugadores diciendo, oye, es lo que hay, vamos 3-0, pues nada, hubo directamente tan ganas de peleas, de patadas, o sea, ya lo hemos hablado alguna vez con el episodio de Cantona, igual aquella final de Maradona con el Barça dando patadas, Sí. pues aquí lo mismo, dando patadas a los jugadores de Santos, algún aficionado. Pero de Flamengo. no se iguala al No. vídeo de la patada que Claro, pusimos de Maradona. no tiene sentido. Pero bueno, Y claro, ya un final caliente para Zico de la temporada y ya tomó la decisión Claro, de que tenía- era un momento de dar un cambio. tenía que irse, porque él sentía la presión De Pelé. De Pelé. Y él estaba en Brasil, en una burbuja en la que no paraba de sentir la presión de Pelé. Y él dijo, yo soy Zico, yo no soy Pelé. Entonces decidió dar el salto y cambiar a Europa. Tenía varias opciones, incluso sonó el Madrid para fichar a Zico, pero parece que el Madrid no quiso pagar la friolera que pagó posteriormente el Udinese, porque para la época fue un fichaje muy caro, también sonaban los grandes de Italia, pero finalmente fue el Udinese el que fichó a Zico, que pagó 4 millones de dólares, que ahora dirás, con 4 millones de dólares no te ficha compras ningún jugador. Bueno, en la época 4 millones de dólares era muy bestia. El Udinese pagó 4 y el Madrid lo que no quería pagar eran 3. Exactamente. Imagínate. Claro. Y lo que hubiera sido llevar a Zico al Madrid. O sea, yo creo, Bueno, como culé, yo me quedo tranquilo ya. claro, hubiera habido una peor liga porque la italiana en aquel momento era la mejor liga del mundo, pero meter a Zico en la quinta del buitre, vamos, hubiese sido algo increíble. Y el Madrid venía de haber jugado ya una final de Copa de Europa, bueno, hubiera sido espectacular. Entonces, claro, y no fue un fichaje que fue súper fácil de
¡pum! Pagamos los 4 millones de dólares y Zico viene. No, la Federación Italiana dijo, esto es imposible. Y tú dirás, ¿por qué? Porque supuestamente el patrocinador del Udinese estaba en crisis, no sé, en teoría estaba en crisis, pero claro, de repente el club paga 4 millones, que es un fichaje estratosférico, y dijo la Federación Italiana, no había fair play financiero, pero No es como ahora. Pero tipo esto, como cuando Tebas no quiere dejar fichar al Barça, pues parecido. ¿Y qué decidieron hacer la gente de la región de Friuli, que es la región donde está el Udinese? Claro, la ciudad de Udine. Udine, sí, donde juega el Udinese. Entonces, claro, esta región es fronteriza con Austria. Entonces decidieron salir a las calles, manifestarse. Todo el mundo a las calles. Imaginad que de repente el Barça quiere fichar a Haaland y Tebas dice, no, pues dice el Barça, mira, ¿sabes qué? Me echo a las calles, todo el mundo con pancartas, queremos a Haaland. Pues no, aquí y con Udine, con Zico. ¿Y qué pasó? Que claro, está pegada a Austria. Y Udine siempre ha tenido un sentimiento, amor, pero también por Austria, por Italia. Hay mucha gente de Udine que preferiría estar con Austria que con Italia. Y he puesto el ejemplo del Barça porque es así, porque hay gente de aquí de Cataluña que prefiere estar fuera de España y ser un país independiente. ¿Y qué tiene que ver esto ahora? Pues mira, en las manifestaciones llegó un punto que amenazaron al gobierno de Italia directamente, sí, ya no a la federación. Pusieron carteles de Austria o Zico, en plan, ¿me traes a Zico? O yo me voy a otro país y liamos aquí un pollo que hacemos que Udine se independice de Italia y nos vamos a otro país. O sea, el fichaje pasó a ser una cuestión de estado, o sea, era o la región de Friuli, que es donde está Udine, claro, la región de Friuli, o liamos el un fichaje pollo de increíble, Zico. o Zico viene. Y esto, pongo el ejemplo del Barça, es como si es eso. Sí, Tebas sí, dice, no viene Haaland, y se echa la gente a las calles y dicen, Haaland o independencia. Sí, sí, tal es cual. una barbaridad. O sea, Imagínate. directamente dijeron, vamos a liar un pollo que se va a cagar el Estado como no venga Zico. Tal cual. O mira, dices del Barça, sería lo mismo también, una región también del norte. En el País Vasco, no el Athletic Club porque no puede, pero imagínate, la Real Sociedad o el Alavés. Pongo la Real Sociedad porque sería lo más posible que pudiera hacer un fichaje más grande. La Real Sociedad quiere traer me lo invento, yo que sé, a Son del Tottenham. Y dicen, o viene Son o pedimos la independencia de Donostia. Pero claro, no es la pedimos, la queremos. No, es que iban a liar un pollo porque hay imágenes de las calles llenas de gente en plan, traed a Zico o aquí veréis lo que va a pasar. Finalmente cedieron, Zico vino. Y además, creo que también había otro fichaje que había cortado la federación y no recuerdo si finalmente se pudo dar, pero no fue en Udine, creo que fue de la Roma, que claro, si se te independiza la capital, tienes un problema. Claro, pero sería un era problemón. Y ya no es que se te independice una capital, se te independiza la capital es la ciudad yo creo más histórica de la historia del planeta Tierra. O sea, Roma con lo que ha sido. Pero claro, Roma no entraba en sus planes independizarse. Bueno, independientemente de los problemas geopolíticos que pudiera haber, Zico se unió a una liga, como te he dicho yo antes, que top. en aquel momento era la Serie A era la mejor liga del mundo. La mejor liga del mundo, o sea, ya por el Milan que empezaba a despuntar, aquel Milan de los 90 que veríamos, ya mediados de los 80 ya era el mejor equipo. La Juve, histórico, estaba ganando Inter, Milan, Juve, la Serie A, Roma, Lazio, Fiore, en la época de Batistuta. La Juve empezaba a tener éxito en Europa. La Juve empezaba a tener éxito en Europa. El Gran Milan, el Inter que siempre ha estado al pie del cañón, y que se juntaron, la Roma con jugadorazos, era espectacular. Se juntaron en la misma liga, yo creo, los tres mejores mediapuntas del momento, como podían ser. Podrían ser del momento o de la historia. O de la historia, podrían ser, sí. Zico, Maradona y Platini. Tú imagínate eso, cada uno en un equipo, ¿eh? O sea, claro. Es que es directamente solo comparable con traerlo a la Liga Española hoy en día y que sean Messi y Cristiano hace unos años. Sí, como la época de Messi, Cristiano, Neymar y compañía, eso, algo parecido. Exacto, o sea, la gente fuera de Italia, en la Liga Española, tendrían envidia, en Alemania, en Inglaterra, o sea, tendrían que estar flipando, porque Italia era un monopolio de tener jugadores buenísimos y dominar el fútbol europeo. Y era una liga que no es como, por ejemplo, como decimos, el ejemplo que hemos puesto de la Liga Española, no era Barça y Madrid con todo, no, era repartidos alrededor del país, porque, por ejemplo, Zico estaba en el Udine, que el Udine, como vamos a ver ahora, no consiguió gran cosa. Hizo una primera temporada donde quedó el Udine, creo que fue en media tabla, pero Zico sí, Zico anotó 19 goles y se quedó un gol por detrás de Platini para ser pichichi de la liga, y luego la segunda temporada casi descienden, se quedaron a 3 puntos del descenso y tenían a Zico. Luego,
que tenían los equipos que llegaban alto. Imaginad cómo estaba esa liga, era increíble. Claro, lo hemos comparado con la Liga Española de Messi y Cristiano, pero porque eran los mejores del momento, pero en cuanto a repartición de jugadores en los equipos, Es más similar a la Premier es lo League. más parecido hoy en día a la Premier League. Es decir, el City tiene a De Bruyne, el Liverpool tiene a Salah, el Chelsea, bueno, ficha un montón de jugadores. Que no sé quiénes son, la mayoría. El Chelsea, pero tiene esa capacidad para atraer jugadores, ¿sabes? Es decir, el Tottenham te va a traer Heung-min Son, hasta hace poco estaba Harry Kane, es decir, cada El equipo, Newcastle está trayendo mucha cada gente. equipo tiene una estrella y eso solo pasa en la Premier League o hace unos años en la Serie A. Pero yo creo que además esta sería mucho más exagerado que o sea, la Premier League. era el centro del fútbol europeo, la gente se fijaba en ellos porque, como hemos dicho, había estos grandes jugadores y el que más destacaba era Maradona. Claro. Y Maradona ya es un jugador con el que entabló una relación de amistad Zico, porque ya coincidieron en un principio en el Mundial 82, hubo aquellos primeros partidos, Argentina jugó contra Brasil y hubo un partido en el que, bueno, eso es historia del fútbol, jugaron Zico contra Maradona, que eso es para verlo, y luego ya pues posteriormente coincidieron en la Serie A y se hicieron amigos, y años después, con el fallecimiento de Maradona en 2020, Zico declaró que eran muy grandes amigos y dijo: nos conocimos como adversarios y pasamos a tener una relación muy buena. Siempre digo que fue el mayor de mi generación. Disfruté siempre muchísimo viendo sus jugadas fantásticas en Argentina y en su etapa en Italia y allí donde jugó. O sea, para él lo deja claro, es el mejor de su generación sin duda, y no lo sabemos, pero seguro que tiene que pensar que es el mejor de la historia. O sea, para él o Pelé, pero... Joder, sí, prácticamente. Es que claro. Zico ha coincidido... Es muy complicado siendo brasileño decir que Pelé no es el mejor de la historia, pero y más habiendo vivido todo eso. Tiene pero la sí. suerte de haber disfrutado ni que sea un partido con Pelé a su lado y haber jugado con Maradona Eso prácticamente en la misma época. Muy pocos pueden decirlo. Pocos pueden decirlo. Luego, lo que hemos dicho, primera temporada de Zico lo hizo muy bien, casi pichichi, pero el Udine no consiguió gran cosa en la liga. Segunda temporada, Zico tuvo una lesión y ya no pudo dar el mismo rendimiento, pero lo que hacía muy bien Zico era tirar faltas. Y aquí hay una historia que es espectacular. En un partido frente al Catania, Udine fue a visitar al Catania, que quede bien claro que el Udine no era el local. Pues Zico anotó primero el 1-0, gol de Zico. Luego les hicieron una falta y todo el estadio pedía, por favor, Zico. Como antes hemos dicho Pelé, pues Zico. La afición local, los rivales, pedían que Zico tirara la falta, porque es que era un jugador realista que enamoraba con su magia. ¿Y Zico qué hizo? Cogió la pelota, metió la falta. ¿Y qué hizo la grada después de haber quedado en plan, hemos pedido a Zico y nos ha metido un gol? Pues lo celebraron como si fuera un gol suyo, porque es increíble. O sea, Increíble. Zico enamoraba por allá por donde iba. O sea, es espectacular. O sea, es increíble. Tú imagínate, no me lo puedo imaginar a día de hoy que pase esto. Es como cuando el Betis aplaudió a Messi, pero Sí. no hay ni punto de comparación. Claro, pero- porque esto era pedirlo a ellos. Por favor, ¿puede Zico tirarnos una falta? Claro. Le marcan, ¡vamos! Exacto, lo que dices, es como la vaselina aquella de Messi en el Benito Villamarín, o la chilena de Cristiano Con la Juventus. Con la Juventus. Pero se no hay- aplaude después de reconocer, decir, ostras, la que acaba de hacer, pero Pedirlo. Claro, previamente decir, oye, tíralo y márcanos porfa, y luego te aplaudimos. O sea, no, es que no me lo puedo imaginar. A día de hoy yo creo que es imposible que pase. Y la verdad que eso fueron 2 años que estuvo en Udine y hasta aquí fue la etapa de Zico en Udine. Tan solo Volvió, fueron 2 o sea, años fue de Italia y volvió a Flamengo. Y volvió a Brasil para jugar en Flamengo, para ya un poco acabar de redondear lo que era su figura con Flamengo y lo que es su carrera. O sea, es innegable, yo creo que es el mejor jugador de la historia de Flamengo. Porque pocos jugadores han pasado por allí Y si no es el mejor, el más importante. que hayan hecho lo seguro. mismo. Y es que encima me acojo a datos. O sea, es el máximo goleador de la historia de Flamengo. Es con 476 goles, ¿eh? O sea, que no era un No delantero. son pocos. Y no era delantero, ¿eh? O sea, 476 goles con Flamengo. O sea, por ejemplo, más goles que Cristiano Ronaldo en el Real Madrid siendo delantero. Es una barbaridad. Porque Cristiano marcó 451 y él marcó 476 siendo media punta. O sea, y muchos de ellos de faltas. Es de los mejores jugadores con mejor golpeo en la historia del fútbol. Y es por eso que Zico probablemente a lo mejor no ganó grandes títulos durante. O sea, para Con todos la los años que selección. estuvo, no ganó tantos títulos, pero ganó esa Copa Intercontinental, ganó la Liga, y es que los datos que dejan claro que no era Zico el culpable si no se ganaba. Exacto. O sea, Zico fueron temporadas espectaculares, recital tras recital. Además, es el jugador con más años en el club, con 18 años, y es el segundo
con más partidos en la historia del club. Tiene 732 partidos con la camiseta del Flamengo. O sea, pocos jugadores hay que duren tanto en un club y que rindan durante todos y cada uno de estos años. Es una barbaridad. Porque desde que empezó hasta que se fue de Flamengo de nuevo, estuvo rindiendo. O sea, porque volvió después de pasar unos años en Udine, jugando en Udinese, y volvió a ganar la liga. En 1987 se volvió a alzar con otra liga, para ya, como hemos dicho, para redondear lo que es su etapa en Flamengo, convirtiéndose sin ninguna duda en el mejor jugador de la historia del club. Entonces ya decidió dar un paso al lado, me retiro del fútbol, pero le duró poco, porque 2 años después le llegó una oferta desde Japón del equipo que ahora conocemos como el Kashima Antlers, que es uno de los equipos más famosos de Japón, pero que en su momento se llamaba Sumitomo Metal, porque en Japón el fútbol no estaba profesionalizado. Claro, y todos los clubes clubes de los 90 en Japón, el fútbol todavía no. Todos los clubes japoneses prácticamente estaban relacionados con una empresa, como cuando empezó el fútbol en sus inicios, que por ejemplo creo que el Arsenal estaba relacionado con una fábrica de Arsenal armamentístico, pues o el United con la fábrica de locomotoras y de trenes. O sea, todo viene un poco de las industrias. O sea, el principio de todos estos clubes son de industrias. Pues en Japón pasó algo parecido, que eran clubes relacionados con los trabajadores que habían en esto. Pues prácticamente estaban a punto de profesionalizarse. Y le dijeron, Zico, ven. No le pagaron poco, le pagaron una millonada. Zico fue a Japón y fichó por el Kashima Antlers, que lo que hemos dicho se llamaba Sumitomo Metal. Claro, lo sacaron, les pagaron bastante dinero, porque para empezar no es que lo ficharan, es que lo sacaron del retiro. Pues sí. Claro, estaba retirado, tuvo una primera retirada, porque ya os explicaremos luego que se te retiró una segunda vez, pero lo sacaron de la retirada en la que estaba ejerciendo, esto es un dato curiosísimo, en la Secretaría Nacional de Deportes de Brasil, o sea, formaba parte del gobierno. Cosa que no acabó bien, porque claro, se cabreó, al final no consiguió lo que quería. Entonces, por H o por B, un poco por el cabreo, y también entiendo que por la pasta, y por las ganas, supongo, a lo mejor, de volver a jugar al fútbol. Y conocer algo nuevo. Lo sacaron de Brasil y se fue a jugar a Japón, al Kashima Antlers. Y lo que hemos dicho, el Sumitomo Metal, que ahora es el Kashima Antlers, tenía el objetivo de entrar en la liga profesional de Japón, que se iba a crear dentro de nada. Era la que conocemos ahora como la J-League, que es la liga de fútbol profesional japonesa, y Zico ayudó a que el Kashima Antlers, que estaba en segunda división japonesa en ese momento, pudiera ser club fundador. Cuando entraron a la J-League ya consiguieron el nombre de Kashima Antlers y demás, y es que Zico se quedó en Japón un tiempo y ayudó muchísimo a desarrollar el fútbol japonés. Fue como un poco parecida a la situación que tiene Messi. Ahora me estoy dando cuenta que hemos hablado un montón de Messi, tiene un montón de paralelismos con Zico, pero la que tiene Messi ahora, que se fue a la MLS, pues Zico hizo algo parecido, se fue a Japón, que obviamente el fútbol de la MLS está mucho más desarrollado, pero trajo 2 compañeros de Flamengo, como Messi trajo 2 compañeros al Inter Miami, ex del Barça. Pues él hizo lo mismo con Leonardo y con Alcindo Sartori, pues los trajo a Kashima Antlers para hacer que el club fuera más grande, y además convenció a jugadores brasileños, que aquí vamos a compararlo por ejemplo con Cristiano, que ha conseguido que otros jugadores de grandes ligas vayan a la liga árabe. Pues en este caso pasó algo parecido, que jugadores de la liga brasileña fueron a la J-League, y esto hizo que el fútbol japonés se desarrollara muchísimo. Además, luego Zico, cuando se retiró, continuó como asesor del club, más adelante fue entrenador del club, y entonces, claro, es una leyenda. O sea, ayudó muchísimo al Kashima Antlers a ser el club que es ahora, un club profesional, un club porque están pasando jugadores importantes allí en Japón, que han ganado muchos títulos. Ganó la Copa de la Liga con el Kashima Antlers, llegó a una final de liga. O sea, Zico hizo de todo. Fíjate allí el cariño que le tiene que tener, ya no él mismo, sino a Japón y a lo que es el país, a los clubes de allí, sino el cariño que le tienen que tener a él, porque años después de entrenar al Kashima Antlers y entrenar clubes en la liga japonesa, se le dio la oportunidad desde la Federación Japonesa de Fútbol de entrenar a la selección nacional japonesa. Y no fue en cualquier momento, que fue el 2002, que fue el mundial que era en su casa, probablemente el mundial más importante de la historia de Japón. Claro, cogió la selección en 2002 y estuvo hasta 2006, y en ese tramo de 4 años, sí, 4, ¿no? Que no soy yo ahora de números, sí, 4 años. En ese tramo de 4 años, en 2005, consiguió levantar como entrenador la Copa Asia, es decir, como si fuera la Eurocopa o la Copa América, pero del continente asiático, con la selección japonesa. Y además en el Kashima le tienen un cariño, porque si tú, por ejemplo, ahora vas a
al estadio del Kashima, en los alrededores del estadio tienen una estatua, homenaje a Zico, las huellas de Zico, o sea, es como... También yo creo que podría ser prácticamente el jugador más importante de su historia, Sí, o al menos en sus inicios, es que ayudó muchísimo Claro. a que el club, a las bases del club, que al fin y al cabo es lo que te marca para el resto de tu historia. Exacto, porque el Kashima Antlers como tal, el año de fundación, no sé si será muy, no sé si será muy nuevo o muy antiguo, pero como tal, para que empezara a funcionar como Kashima Antlers y un poco como club profesional, no fue hasta 1991, principios de los 90, es decir, es un club muy joven, entonces seguramente es el jugador más grande que ha pasado por la historia del club. Y luego, ya después del Kashima y demás, se retiró. De manera definitiva, por lo menos del fútbol profesional, del fútbol 11, Fútbol hierba. fútbol hierba. Porque, como hemos dicho aquí, no por cualquier razón estamos en esta preciosa playa donde escuchamos los pajaritos y cuando terminemos nos bañaremos en esta playa. Sí. Pasó del fútbol 11, le dieron la oportunidad de participar en el Mundial de Fútbol Playa. Cambió el césped por la arena. Cambió las medias y los pantalones por el bañador. Cambió la camiseta por... se la quitó. No, cambió eso y empezó a jugar a fútbol playa. Y directamente... Cambió el Powerade por la caipirinha. Claro, y directamente no es que jugara un torneito de fútbol playa, no. Jugó el Mundial de Fútbol Playa con la selección brasileña en 1995. Y es bonito porque al fin y al cabo Zico participó en mundiales de fútbol, pero nunca pudo ganar un mundial de fútbol profesional. Pues Sin participó embargo, en el mundial de fútbol playa, ganó el mundial de fútbol playa, MVP, bota de oro y en la final la ganó frente a Estados Unidos. O sea, espectacular. Y es que no ganó el Mundial solo una vez. O sea, si la gente había flipado con lo bueno que era Zico jugando fútbol playa, al año siguiente se volvió a celebrar otro Mundial de fútbol playa, o sea, es decir, no cada 4 años, se volvió a celebrar al año siguiente. Se lo pasaron muy bien, la verdad. 1996, otra edición del Mundial de Fútbol Playa, la vuelve a ganar Brasil, Zico vuelve a jugarlo y bueno, gana el Mundial, es decir, gana su segundo Mundial, tiene 2 Mundiales de Fútbol Playa, y en este no queda MVP, pero queda bota de oro del torneo. Que claro, La final se la ganan a la selección uruguaya. O sea, Zico demostrando que la calidad que tenía era espectacular. todo esto... Porque el fútbol playa es un deporte que requiere de mucha calidad, de remates acrobáticos y demás. Y que todo esto, hay que recordar, 1996. Zico nació en el 53. Si no me equivoco, se retiró con 38. Este mundial lo está jugando el primero, si no me equivoco, lo juega con 41 años. O sea, imagínate, los compañeros serían mucho más jóvenes, pero al fin y al cabo serían futbolistas o deportistas de fútbol playa, y tú con 41 años estás allí haciendo virguerías, siendo el máximo goleador. Y además, lo que digo, remates acrobáticos y demás. Tú dile a alguien de 40 años que te haga una chilena en la playa. A lo mejor se te queda aparcado ahí en el suelo y no se levanta. Exactamente. Exactamente. O sea que, bueno, y a partir de aquí, al acabar este mundial, decidió de manera definitiva retirarse ya por casi tercera vez de lo que es el fútbol, del Hasta fútbol que playa. le llamaron del fútbol patines. No, ya está. Hasta Se aquí. retiró de manera definitiva y puso fin, colgó las botas y puso fin a lo que es su carrera. O sea, una carrera mejorable porque le faltó quizá algún título con la selección absoluta brasileña. Claro, quedó tercero de una Copa América. Pero, es lo que estuvo más cerca prácticamente. Claro, pero igualmente yo creo que es muy difícil de igualar, teniendo en cuenta que no jugabas en Europa, jugabas de media punta y marcaste una burrada de goles siendo media punta y en diversas ocasiones quedó como máximo goleador de la liga, o por ejemplo en Italia se quedó en segundo lugar por detrás de Platini. Que es detrás de Platini, tú dices, hostia. O sea, Ya, no es tiene, alguien. no tiene ningún tipo de sentido. Y con la selección, yo creo que esa es la pena que tiene Zico, que participó en 3 mundiales, en el 78, en el 82 y en el 86. En ninguna de ellas pudo ganarlo. Fue Argentina, Italia y Argentina las que ganaron. Pero yo creo que es que hay que mencionar sus números con la selección, porque, por ejemplo, él jugó 70 partidos oficiales con la selección brasileña, e insisto, siendo media punta, se quedó cerca de marcar 50 goles en 70 partidos, marcó 48, siendo media punta, y además participando en 3 mundiales, que hoy en día ya el récord está en 5 mundiales o en 6, pero bueno, para la época era un montón. jugar 3 mundiales la habría hecho Pelé y pocas personas más. Y a ver, hizo 3 de fútbol 11 y 2 de fútbol playa. Claro, bueno, se le puede acreditar Se le puede añadir. como que ha jugado 5 mundiales. Pero es que además es uno de los futbolistas, creo, también con más goles en la selección brasileña, porque tiene que estar ahí. O sea, el máximo goleador ahora es Neymar, que superó a Pelé.
Debe Bueno, estar, Pelé cada día se añade más goles, no se sabe. está Pelé, debe estar Romario, pero es uno de los máximos goleadores y uno de los jugadores con más partidos y más minutos también con la camiseta de la selección canariño. Sí. O sea que es una absoluta leyenda. Arthur Antunes Coimbra, Zico. En definitiva, bueno, hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Esperemos este especial, en el siguiente. este especial de verano. Esperemos que el siguiente ya tendremos que hacer un equipo, si no me equivoco, o un entrenador. Al siguiente hablaremos. Tenemos que hablarlo. Dejaremos en los comentarios sobre qué hablaremos, porque no lo tenemos claro. Lo que yo tengo claro ahora mismo es que me voy a ir aquí detrás. Y oye, que si no, pero. ¿Y sabes qué pasa? Bueno. Que si nos puede pasar una cosa, que si nos cambiamos nos cansamos de la playa, en un momento podemos hacer así y que esto sea Laponia, que sea, no sé, Nueva York. Cambia. Imagínate. Que sea Nueva York, entonces. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.